Era como la película de Charlie Sheen y Michael Douglas, ¿no? De Wall Street. Me causa curiosidad de cómo fue que iniciaste en el mundo bursátil, o sea, ¿qué te Pues, motivó? pues mira, la verdad es que fue curioso porque yo no pensaba haber estudiado economía, eh, pero sí es verdad que cuando yo estuve en el año 83 en Estados Unidos viviendo un año y allí conocí pues lo que era la informática. En España no había ordenadores, no había nada. Y cuando volví, mi obsesión era ser informático. Yo quería estudiar la carrera y no existía. Había 3 años de una carrera técnica, no había realmente ordenadores. Ibas una hora a la semana a lo que ellos llamaban el laboratorio. Bueno, al final mi padre me convenció y me dijo, creo que esto no es lo que tú pensabas. No tienes un ordenador todo el día como allí en Estados Unidos. Y me acuerdo que hicimos un pacto, ¿no? Él me dijo, estudia una carrera como económicas, que es muy general, que vas a estudiar derecho y economía y vas a estudiar contabilidad y matemáticas y te va a dar una visión de lo que quieres hacer. Y a cambio yo te compro un ordenador, y uno de los primeros programas que tuve era un juego que se llamaba Quiero ser millonario, e invertías en acciones estadounidenses. Y me acuerdo de ese juego porque había la opción de comprar en spot, y había una cosa que eran calls y puts. Yo no sabía nada del mundo de opciones, no sabía de nada realmente. Y empecé a jugar y me fui enganchando y empecé a estudiar lo que eran derivados a raíz del juego, porque decía, ¿por qué se gana tanto con las calls cuando yo compro respecto al contado? Y allí no había internet, con lo cual estábamos en una época en la que si querías aprender algo tenías que buscar Biblioteca. efectivamente la biblioteca y gente que supiese del tema, que te pudiese recomendar algún libro que pudieses importar, ¿no? Ahora el problema de la gente es que tiene demasiada información y tiene que quitar todo lo que es malo y quedarse con lo que es bueno. Y ahí nace un poco mi interés, pero luego realmente hay un salto hasta... Mi padre me dejó su cartera de acciones para que yo fuese básicamente perdiendo todo lo que tenía. Y en tercer año de carrera, me surgió la posibilidad de ir a hacer prácticas en verano a Banco Santander. Y fue una lotería porque podía haber ido a cualquier departamento, pero me colocaron en tesorería, que es donde básicamente invierte el dinero que tiene el banco, su propio dinero excedente. Tiene la mesa de prop trading, y ahí tú aprendías a invertir en mercado monetario, en mercado de divisas. No había todavía mercado de renta fija en España, no había futuros, no había opciones todavía. Con lo cual yo lo vine a hacer en una época en la que no había internet, no había ratones, no había Windows, no había discos duros. Así, Era como la película de Charlie Sheen y Michael Douglas, ¿no? De Wall Street, con los micros, los botones para mutear y tal. Y me quedé fascinado de ese mundo, y ahí me enganché. Y tenía 20 años y desde ahí, según salí de hacer las prácticas, rellené un cuestionario y pedí por favor que me dejasen trabajar en el banco, y me llamaron 6 meses más tarde. así fue. Así fue, de esa manera un poco loca, ¿no? Piensa que en un mundo donde yo me gustaba la informática y no había casi ordenadores, me metí en una sala con paneles con 60 botones que parpadeaban, 2 teléfonos, varios monitores monocromo verde que no se veía bien. Era como la NASA, que la sensación que te daba era una película futurista, ¿no? Y yo tenía 20 años y oía las cifras que se manejaban, lo que ganaban en aquella época les llamábamos los yuppies. Era Los como, yuppies. sí, era como los Lobo Wall Street, Sí, ¿no? Era así. esa sensación. Con lo cual era prácticamente imposible no enamorarte de eso. El de América, como sí, como el de American Psycho, ¿no? Efectivamente. No, yo me acuerdo también, no sé si a ti te tocó las tarjetas perforadas en Cobol, Fortran y todo eso. Sí, yo comencé con eso. Claro, yo cuando llegué de Estados Unidos había estado usando un Commodore. Un Commodore 64. Exactamente, y programábamos en BASIC. Y cuando llegamos a la facultad, que no era facultad, que era una escuela, y nos empezaron a contar, y aquí está la lectora de tarjetas. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Pero qué está diciendo este tío? ¿Cómo que lectora de tarjetas? Y aquí las perforadoras, y que no se te caigan al suelo, porque no veas tú la que se lía. Y entonces era como los primeros momentos de la informática cuando llegaba a España, ¿no?